Buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues bien, ya nos encontramos a final de semana, el final de nuestra segunda semana, de hecho, así que vamos a continuar con nuestro avance. Recordarles igual que terminando la clase se van a quedar un rato, siempre el día viernes revisamos su historial de la semana para saber eso de sus asistencias y demás, ¿ya? Pero empecemos con nuestro avance. El día de hoy vamos a entrar con un nuevo tema. Ya hemos visto cómo es la implementación de algoritmos y nos hemos empezado a familiarizar con lo que es Java, es decir, con su sintaxis. Hemos aprendido que lo importante es, al momento de programar, es resolver un problema. Cuando tú tienes un algoritmo, puedes implementarlo en el lenguaje de programación que tú quieras. Lo importante es tener el algoritmo. Entonces hemos ido viendo un poco eso, han definido su práctica y pues ya tenemos dos conceptos básicos a nivel súper fundamental para seguir escalonando en nuestro aprendizaje. Por tanto, para esto vamos a continuar. El día de hoy vamos a ver las sentencias de control condicional. ¿Listo? Entonces para eso voy a compartir mi pantalla y me van a confirmar si se ve o no se ve. Sí se ve. Gracias, gracias. Las demás pueden ver. ve. ¿Todo bien? ¿Normal? Sí se ve. Gracias. Las demás confirmen, por favor, para empezar con el avance. Necesito saber qué están viendo. Sí se puede ver. Sí se ve. Gracias, Kevin. Gracias, Marcelo. Las demás que faltan, Sí se ve. aunque sea por mensajito, pero avisen. ¿Ya? Dale, ya. Está bien. Entonces, empezamos. La unidad número 4. Estructuras de control condicional. ¿Qué es una estructura de control? Empezamos con un término tal vez no muy común dentro de lo que hayan escuchado. Entonces, primero definamos qué es una estructura de control. Una estructura de control, tal como su nombre indica, ¿no? Pues es algo que está bien organizado, que te permite a ti tener control. Pero aquí vamos a ver que existen tipos de control. Recordemos algo. En los algoritmos que hemos visto y que hemos ido implementando, se basaban en sentencias. Todo lo que hacíamos dentro de nuestro método eran instrucciones. Le decíamos, haz esto, suma esto, guarda esto. Pero siempre se ejecutaban una detrás de otra, de manera secuencial. Es a partir de que empiezas a utilizar, lo que tienes es siempre es como una lista de sentencias, ¿no? Que en todo momento dentro de tu método ejecutas sentencias siempre una detrás de otra, ¿no? Toditas en secuencia. Pero ahora, ¿qué pasaría si tú quieres alterar ese flujo? ¿Qué pasa si tú en un momento dices, a ver, dependiendo de algún valor, quiero que ejecutes el plan A, y si fuera otro valor, ejecuta el plan B, o cosas así? ¿O qué pasaría si tú dijeras, quiero que algo se ejecute varias veces? Entonces tendrías que modificar el flujo normal de instrucciones para controlarlos de la manera que tú quieres. En este caso, estamos viendo las estructuras de control condicionales. Entonces, tal como su nombre indica, son aquellas que nos van a ayudar dependiendo de una condición si vamos a ejecutar el plan A o el plan B. De otro modo, imagínense que va a llegar un punto en nuestro código en el que podemos bifurcar las rutas, ¿ya? Pero ya, volviendo al concepto más teórico, ¿qué es una estructura de control? Una estructura así, en términos súper generales. Pues son construcciones hechas a partir de palabras reservadas del lenguaje que permiten modificar el flujo de ejecución de un programa. Esa parte es importante, ¿ya? Modificar el flujo de ejecución de un programa. Yo les dije, ¿cuál es el flujo normal? El flujo normal es sentencia, 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 una detrás de otra. Pues ahora con las estructuras de control vamos a poder decir, no, espera un rato, aquí quiero bifurcar, no, espera un rato, aquí quiero hacer varias veces, o como te dé la gana. En este caso, la primera sentencia que vamos a conocer es la sentencia if. ¿Qué es la sentencia if? Bueno, la palabra reservada if como pueden saber, como pueden imaginar, es una palabra reservada de Java
una traducción del inglés al español sería sí en formato de pregunta. Esta es la estructura más simple, bueno, es la sentencia más simple. Aquí hay una gran diferencia, ¿ya? If ya es la sentencia. La estructura es solo la idea. Ese nombre de estructura viene de que cuando lo representas normalmente en un diagrama de flujo, puedes ver así una estructura secuencial y cuando ya aplicas una de control condicional, vas viendo que tienes una estructurita aparte. Pero hay una gran diferencia. La estructura de control es en términos generales, para cuando estás hablando de un algoritmo. Pero ya hablando particularmente del lenguaje Java, lo que te permite simular una estructura es la sentencia if, ¿ya? La sentencia if es la más simple. Esta evalúa una condición, la cual como resultado debe ser siempre un valor lógico booleano. Y te dice, mira, la sintaxis es súper fácil. Palabra reservada if, abre paréntesis, es esos paréntesis donde evalúa una expresión lógica. Esa expresión lógica tómenlo como evalúa una pregunta o varias preguntas. Normalmente se les llama condiciones. Entonces, dependiendo, si la evaluación de dicha pregunta te dice verdadero, es decir, te dice sí, se cumple tu condición, entonces ejecutas el bloque del if. ¿Y qué pasa si te dice que no? Para eso existe otra palabra reservada dentro de la misma sentencia que nos va a ayudar. Y eso se reconoce como la sentencia if-else. Esto es normalmente de la manera más completa. Sin embargo, Java te permite tener ifs sueltos por ahí sin necesidad de un else. Pero digamos que la manera más completa es esta, ¿ya? La primera parte ya la hemos descrito. Es la que les dije. La palabra reservada if te dice, si se cumple mi condición, entonces ejecuto el bloque del if. Ese else es como un si no. Es decir, el bloque del else va a ser el que se ejecute si la condición evaluada te da como resultado falso. Es como si te dijera, no, te cuento que tu condición no se está cumpliendo. Como no se está cumpliendo, no puede entrar al if, entonces me va a botar al else. Vamos a entender esto mejor directamente en la aplicación. Para eso nos vamos al BlueJ. Ya está creadito ahí nuestro proyecto. Me he creado un dato que es la práctica de condicionales, pero antes de empezar con un ejercicio propio de la práctica, veamos un par de ejemplos simples, ¿ya? Empecemos con un par de ejemplos. Vamos a ver un ejemplo. Mucha, ¿soy yo o mi código fuente ha reducido? Vamos a subirlo a 30. Ahora sí. Ya. Como siempre, el código que se autogenera no me interesa. Yo lo voy a borrar. ¡Tarán! Y solamente me quedo con el bloque de la clase, ¿no ve? Este bloque de la clase es el código que me sirve. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear un método, ¿ya? Cualquier método. Vamos a poner un public, no sé qué me puede devolver, la verdad. Que me devuelva un mensaje, un string, y se va a llamar ejemplo. Aquí solamente vamos a empezar a ver cómo es su sintaxis y con un par de ejemplos súper sencillos, ¿ya? Listo. Por ejemplo, en este caso, para entrar con esto que es su sintaxis. Un cacho, no sé si es mi vista o soy yo, pero lo veo demasiado, no puedo ver. Ya, supongo que está bien. Ya, empecemos. ¿Cómo es su sintaxis? Palabra reservada if. Si se dan cuenta, sabes que es una palabra reservada porque el mismo ID lo está pintando de otro color. Si se dan cuenta, igual, su resaltado de color cambia. Después de este if, ¿qué viene? Acuérdense, ¿no? Su traducción del if es sí en formato de pregunta. Entonces dices, sí, ¿qué cosa? Tienes que decir, pues tengo que evaluar una expresión. Después de esto, yo sé que abro un bloque y cierro un bloque. Este es el bloque del if. Aquí adentro va la expresión. ¿Qué es una expresión? Pues en este caso es una expresión lógica. Normalmente, o bueno, toda la vida tiene que ser una pregunta. De tal manera que su resultado sea verdadero o falso. O sea, es true o false. Entonces aquí puedes preguntar lo que sea, siempre y cuando utilices operadores relacionales. Por ejemplo, tú podrías preguntar, imagínense que nosotros tenemos aquí, que nos llega por parámetro un valor A y nos llega un valor B. Tú puedes decir, sí, ¿qué cosa? Si A es mayor que B, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo puedo retornar un mensaje, digamos, ¿no? Para eso vamos a crearnos aquí una variable que sea nuestra respuesta, que por ahora no tiene nada. Y decimos, dentro de la pregunta, sí, ¿qué cosa?
Si A es mayor que B, yo voy a devolver por mensaje, ¿qué cosa? Yo puedo decir, el valor de A es mayor que B. Listo, ya está. Entonces, como pueden ir viendo, es súper lenguaje natural. Tampoco tienen que complicarse más la vida, ¿ya? En este caso estamos viendo con una sola condición. ¿Les dije que puede haber más condiciones? Sí, puede haber más condiciones. ¿Cómo vas adjuntando condiciones? Con un par de operadores lógicos. El operador lógico y también existe el operador lógico o. Ambos se usan según sea el contexto para hacer algo, ¿ya? Pero es súper lenguaje natural. Por ejemplo, imagínense que a mí me dijeran, verificas que A sea mayor que B y además que A sea un número mayor que 10. Entonces yo puedo decir, sí, sí, ¿qué cosa? Si A es mayor que B y A también es mayor que 10, ya. En este caso, como tengo más de una condición, para entrar al bloque del if, va a tener que cumplirse ambas condiciones. Esa es la gracia del y. Cuando vean condiciones unidas mediante este operador lógico y, significa que para que la respuesta, para que la evaluación de estas preguntas sea verdadera, toditas tienen que cumplirse. Es como en el lenguaje natural, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden pensar, si es un día de la semana laboral y tengo tarea y ya son las 7, entonces tengo que entrar a mi clase a defender. ¿Cómo sabes que tienes que hacer eso? Porque las tres condiciones se han cumplido. Entonces es súper, súper lenguaje natural. Tampoco se mareen más de lo necesario, ¿ya? Entonces tú puedes empezar a hacer eso. Eso solo como ejemplo, ¿ya? Y luego, hasta aquí sería solamente un if, ¿no ves? Si tú tienes aquí un return res, compilas, la clase compila, no hay errores de sintaxis, tú puedes hacer la prueba. Te creas un objetito, ok. Te dices, a ver, le demos 8 y el otro que sea 5. Te va a decir, el valor de A es mayor que B. Bien. Pero ahora les decía, ¿qué pasa si no se cumpliría? ¿Qué pasa si A es menor que B? Por ejemplo, yo puedo darle esto para prueba de ejecución. Le puedo dar 10 y aquí le puedo dar 30. Si yo le doy OK, no me devuelve nada, ¿no? O sea, son las comillas vacías que había creado por defecto. Es decir, como la condición no se ha cumplido, no ha podido entrar al if. Como no ha entrado aquí, se ha saltado todo este bloque y directo se ha venido aquí. Pero ahora tú dirás, es medio raro que se quede vacío. Sería bueno decir, bueno, si A no es mayor que B, preguntemos si es menor, ¿no ve? Y pues ya, también puedes hacer eso. O por defecto podrías decir, no, si A no es mayor que B, yo digo, no se cumple el problema, o cualquier cosa. En este caso, pues, para tener instrucciones en caso de que tu condición no se cumpla, adjuntamos a nuestra sentencia if la palabra reservada else. La palabra reservada else también abre bloque y cierra bloque. Ojo, aquí recuerden, else no evalúa nada. Else es el bloque donde te va a botar el if si es que su condición no se ha cumplido. No cometan este error de decir que el else evalúa algo. Suele ser muy común, me pasaba a mí igual. Pero ahora ya saben, no, el else es su complemento del if. Por ejemplo, tampoco puede existir el suelto. Si tú tienes esto así, esto no puede existir. Te dice, eso es un error de sintaxis. El else no puede existir sin su if. En cambio, como han visto, el if sí podía existir sin su else, ¿no ve? Entonces son pequeñas cosas en las que tienen que ir teniendo cuidado. Pues bien, aquí ¿qué hacemos? Si A no es mayor que B, entonces puede que sea igual o menor, ¿no ve? Y por defecto yo sé eso, ¿no? No tengo nada más que preguntar. En el caso de que A no sea mayor que B, entonces yo sé que mi respuesta es el valor de A es menor o igual que B. Listo, ya está. Ahora ya para cualquier caso tendría una respuesta. Miren, vamos a tener aquí 12 y 5. Y me dice que el valor de A es mayor que B. Bien, está bien. ¿Qué pasa si lo hago al revés? Si primero pongo un número menor y luego pongo algo grande, 56. Te dice el valor de A es menor o igual que B. Entonces, como pueden ver, las estructuras de control condicional nos ayudan a eso. A empezar a modificar el flujo normal de las instrucciones. ¿Ya? En este caso, para simular eso en Java,
tenemos una de estas palabras reservadas, tenemos la sentencia if, en este caso es la sentencia if-else, la que nos va a ayudar a eso. Una de las cosas importantes y que siempre tienen que recordar es que cuando algo depende, o cuando tienes una sentencia if-else, jamás en la vida se va a ejecutar paralelamente ambas respuestas. Como dependes de una pregunta, o es verdadero o es falso. O sea, sí o sí solo elige un camino. Jamás puede ir por los dos paralelamente. Eso no existe. ¿Ya? Por eso es que de control condicional, ¿no? Dependiendo de una condición, yo digo si me voy por el camino A o por el camino B. Pues eso sería todo con respecto a sentencias de control condicional. Sabiendo esto y su sintaxis básica, ya podemos empezar a resolver ejercicios. Y para eso, pues tenemos que resolver ejercicios. Déjenme buscar dónde está. Japón Primavera. Este es un inicial, creo que está por aquí. Aquí está. Práctica sentencia if-else. Ahora sí, que empiece la magia. Vamos a resolver la mayor cantidad de ejercicios que podamos y ustedes se van a divertir el fin de semana. ¿Ya? Ojo, todavía no estamos terminando sentencias. No crean que hasta aquí nomás son sentencias. Todavía nos falta ver el switch case, que es otra sentencia, y el operador ternario, que es un complemento. Pero por ahora es puro if-else. ¿Listo? Tenemos que empezar a practicar. Por ejemplo, aquí nos empieza a decir algo interesante. Miren, ejercicio número 1. Empecemos de una vez a resolver. Nos dice, se da un número entero positivo n de 3 dígitos. Determina si n es un número capicúa. Un número capicúa es un número entero que se lee igual, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Restricciones, te dice, tus condiciones de contexto, ¿no? Que n toda la vida tiene que ser, siempre va a ser mayor o igual que 100 y siempre va a ser menor o igual a 999, es decir, un número de 3 dígitos. Te dice, la entrada se proporciona por parámetros en el siguiente formato. Solamente te dan n. Por último, te dan los ejemplos. Por ejemplo, te dice 575, la respuesta debería ser sí. ¿Qué quiere decir esto? Que 575 es un número capicúa. ¿Tú cómo sabes eso? Porque leído de izquierda a derecha es lo mismo que de derecha a izquierda. ¿No ve? 575, 575. Por otra parte, hay otro ejemplo como el 123. Y esto no es capicúa. ¿Por qué? 123 leído al revés es 321. Pues no son iguales. Luego, el ejemplo más fácil, ¿no? Cuando los 3 dígitos son iguales, pues de plano dices, sí, se cumple, no hay problema. Y aquí te da otro para cuando no se cumple, ¿no ven? Entonces ya tenemos el ejercicio, podemos empezar a resolver. Para eso, y como hemos venido haciendo aquí toda la vida, vamos a abrir nuestro Paint. Siempre analizamos en base a un ejemplo. Ya sea que sea un ejemplo bueno, un ejemplo tal vez más corto, más... Bueno, depende de ustedes, ¿no? Al final tienen varios ejemplos para ir haciendo la prueba. En mi caso, vamos a ver. ¿Cómo yo puedo verificar que algo es capicúa o no? A ver, digamos con el 575. Vamos a tener aquí. Imagínense que la entrada es 575. Ya está. ¿Cómo yo sé que es capicúa? Pues yo aquí tendría tal vez una de dos opciones. Aquí para hacer la prueba igual vamos a hacer con otra entrada que también que no valide, es decir, 123. Siempre hagan la prueba con ambos casos, cuando sí te valide, cuando no te valide. En este caso, ¿cuál es mi estrategia? ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Ya? Yo sé que el número siempre va a tener 3 dígitos. Entonces yo podría, como hemos visto diciendo, ¿no? Puedo ir quitándole dígito a dígito y armar otro número. Y con ese nuevo número armado, yo puedo preguntar, ¿eres igual al original? Esa sería una bonita opción. O sea, a lo que me refiero es a esto. Imagínense, ¿no? Tenemos aquí el 575. Vamos a escribir. El 575. Y tenemos que empezar aquí. Yo digo, quiero armar el nuevo número a partir de los dígitos de este número original. Pero como en el proceso va a ir perdiendo dígitos, sería bueno que primero me lo guarde. Entonces yo puedo tener algo como una variable auxiliar que guarde el valor original de la entrada. En este caso, que guarde el valor del número. Listo. Una vez que ya está guardado, como sé que en el proceso se va a perder este número,
no hay problema, porque ya me lo he guardado en otro lado. Así que eres libre de hacer lo que quieras con num, con el valor original. Ya. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues yo si lo divido entre 10, habíamos visto que el resultado siempre es el mismo número menos su último dígito. Su último dígito se puede rescatar con el operador módulo. Esto para que se vea mejor. Y puedo hacer eso, ¿no? Si divido entre 10, yo ya tengo el último dígito. Al número que me quede, pues puedo igual volverlo a dividir entre 10. Porque el cociente va a ser el primer dígito y el residuo va a ser el dígito del medio. Ya está. Como yo ya tengo los 3 dígitos sueltos, pues puedo ensamblar un nuevo número, ¿no ve? Esto lo puedo multiplicar por... Ah, no, esto se convierte en el último dígito. Esto de aquí lo puedo multiplicar por 100. Luego le sumo esto multiplicado por 10 y le sumo esto. Entonces armaría al revés el nuevo número. Había un ejercicio similar, ¿no? En nuestra anterior práctica, si recuerdan. Pero, por otro lado, ¿qué más podríamos hacer? Pensé que había sonado. Ya. Esto sería una idea interesante. También podemos hacer de esta manera. Pero hay una manera un poco más fácil. Y ahora que, a medida que estamos avanzando en el temario, quiero que poco a poco vayan siempre pensando quizás las maneras un poco más fáciles de resolver, ¿ya? También puedo pensar de la siguiente manera. ¿De qué manera? ¿Eso de ir dividiendo entre 10 tiene sentido? Sí, me va a servir, porque luego tengo que armar un nuevo número, eso es todo, ¿no ve? Sin embargo, ¿qué de curioso encuentran en todos los capicúas? De 3 dígitos al menos. Por ejemplo, otro capicúa, hemos visto que era, por ejemplo, cuando los 3 dígitos son iguales, ¿no ve? 444. Pero también existen otros, por ejemplo, el 505 es capicúa. El 510 no es, pero el 515 sí. El 525 también. El 535 también. Entonces, ¿qué es lo que pueden observar de los números capicúa? Hay algo interesante, al menos cuando se trata de 3 dígitos, tú podrías decir, mi primer dígito tiene que ser igual al segundo, digo al último dígito. Y eso se da en otro caso, pues sí, a ver, veamos. Por ejemplo, en 300, no sé, 93, es un número capicúa. ¿Cuál es su característica? Que el primer dígito es igual al último. ¿No ve? Entonces, esa también es otra alternativa que yo puedo utilizar para solucionar. Entonces, ¿cuál sería mi algoritmo? Yo tengo que preguntar, si el último dígito es igual al primero, entonces es un número capicúa. ¿Ya está? Caso contrario, es decir, si no se da, aquí ponemos caso contrario, no lo es. ¿Ya está? Eso sería todo. Ya sea que yo arme un nuevo número, o ya sea que yo solamente me base en el primer y en el último dígito, pues al final, cualquiera de las dos soluciones me sirve. Yo sé que al final tengo que hacer una pregunta. Y esa pregunta, ¿quién me va a ayudar a hacerlo? ¿Cuál es la sentencia que voy a utilizar para preguntar? El if-else. Recuerden, un if-else evalúa una pregunta. Es el que te va a ayudar a decidir si haces A o haces B. ¿Listo? Entonces yo ya tengo solucionado el ejercicio. Puedo pasar a BlueJ. Vamos a tener aquí ejercicio 1. Barra baja. Capicúa. Ya, ahí está. Como siempre, el código que se autogenera no nos interesa, lo vamos a borrar y nos creamos un método. ¿Cómo se creaba un método? Modificador de acceso público, tipo de retorno. En este caso, lo que tengo que devolver es un mensaje sí o no. Entonces, mi tipo de retorno va a ser un string. ¿Qué más tengo que hacer aquí? Nombre del método. Pues yo le voy a llamar verificar. Solo verificar, ya está. ¿Qué más? ¿Qué recibo por parámetros? Pues yo solo recibo un número n, un número, un num. Puedo poner el número, si no seré flojo, ya está. Recibo mi número. ¿Cómo empiezo? Pues necesito una variable que sea mi respuesta. Entonces voy a tener un string que se va a llamar res, que por ahora inicia vacío. No tiene nada, no está guardando nada. Ahora, a partir de aquí, empieza la magia. Puedo armar un nuevo número o puedo directamente preguntar si el primer dígito es igual al último dígito. Me parece más fácil la segunda opción. Voy a hacer eso.
Entonces, ¿cómo yo hago eso? Necesito ambos valores, el primer dígito y el último dígito. Empecemos por el último. Yo voy a tener una variable de tipo entero que se va a llamar último dígito. Último dígito. Este último dígito, ¿yo cómo puedo sacar? Pues el último dígito hemos visto que siempre se saca cuando haces una división entre 10, tu último dígito lo puedes obtener con el módulo, porque va a ser lo que te sobra de esa división. ¿No ve? Entonces yo hago eso. Yo sé que el último dígito de cualquier número es el mismo número, pero módulo 10. Listo. Traducido de otra forma, te dice, ¿cuánto me sobra de dividir el número entre 10? Lo que te sobra es tu último dígito. Listo. Yo ya tengo el último dígito, pero ahora necesito el primero. Pues, ¿yo cómo obtengo el primer dígito? Pues, yo podría hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si divido esto entre 100? Si divido cualquier número de 3 dígitos entre 100, pues, mi parte entera, ¿cuánto va a ser? Mi parte entera va a ser el primer dígito. Y lo que me sobra son los otros dos. En este caso, 93. ¿No ve? Entonces yo ya sé que si hago el módulo 100 me da esto, pero esto no me interesa a mí. ¿Qué me interesa a mí? Esto de aquí, el resultado de la división. Si divido mi número entre 100, y como sé que es un número de 3 dígitos, sé que mi resultado siempre va a ser el primer dígito del número. Entonces yo pongo int primer dígito, ¿cómo saco esto? Del número dividido entre 100. Listo, ya está. Ya tengo el último dígito, ya tengo el primer dígito. ¿Qué es lo que me falta? Hacer la pregunta. ¿Cómo hago la pregunta? Sí, ¿qué cosa? Si el último dígito es igual al primer dígito, y aquí observamos un nuevo operador. ¿Qué es este operador con dos iguales? En la sintaxis de Java les dije que el operador igual, este de aquí, es el que utilizamos para asignar cosas. Decimos, variable de la izquierda, quiero que guardes, quiero que almacenes lo que está a tu derecha. Sin embargo, el doble igual, el operador con doble igual, es el que te sirve para preguntar si el valor A es igual al valor B. Es un operador binario, como pueden ver, que lo que te ayuda es eso, ¿no? Saber si dos cosas son iguales o no. ¿Ya? Para esto es este operador. Para preguntar si algo es distinto de otra cosa, por si acaso, es este operador. ¿Ya? El signo de admiración y luego seguido del igual. Por si acaso, esto está en la tabla que les he mandado como bibliografía. Bueno, más que bibliografía, la presentación de la unidad de fundamentos de programación. Revisen esas tablas. Les dije, eso es bueno tenerlo como formulario. ¿Ya? Volvamos al ejercicio. Yo estoy diciendo, sí, ¿qué cosa? Si mi último dígito es igual al primer dígito, entonces en este caso yo sé que la respuesta debería ser que sí, es un número capicúa, ¿no ve? Pero ¿qué pasa si te dice no? Te cuento que tu último dígito no es igual al primero. Entonces, en ese caso, como me está diciendo que no a mi pregunta, me va a botar al bloque del else. Y en el else yo diría, pues si no son iguales, entonces esto no es un número capicúa. Listo, nada más, una pregunta bastante simple. Pase lo que pase, ¿qué retorno? Retorno mi respuesta. Mandamos a compilar, la clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Ejecutamos, bueno, nos creamos un objeto, le damos OK, clic derecho, verificamos, demos un número cualquiera, digamos 423. ¿Esto es capicúa? No, porque leído al revés, esto sería 324. Y el original es 423, entonces esto no es capicúa. Y aquí te dice, no, está bien, porque no es capicúa. Si tú le das uno que sí es, por ejemplo, el del ejemplo, ¿no? ¿Dónde está? El 575. 575 te va a decir sí. ¿Listo? Entonces está funcionando. Obvio, ¿no? Dentro de las condiciones de contexto, que es un número de 3 dígitos, ¿no? Por ejemplo, le puedes dar 343. Y sí, efectivamente es un número capicúa. Pues bien, ese sería nuestro primer ejercicio. Nuevamente, estamos familiarizándonos con el uso de esta sentencia, del if-else. Como pueden ver, es súper lenguaje natural. Nosotros preguntamos por algo, si me dice que sí, hago esto. Si me dijera que no, pues hago esta otra cosa. Nada más. Continuemos con los ejercicios. Aquí voy. ¿Qué ha pasado? El retorno hay que ponerle fuera del else, ¿no?
Sí. Recuerden que esta instrucción, que esta sentencia, es la última de todo ejercicio. Nunca lo van a encontrar dentro de una estructura ni dentro de nada. Es la última sentencia del bloque amarillo, del bloque del método. Les he dicho que si alguna vez, si es que ven o investigan por ahí, quizás se encuentren con cosas así, que no existe esto y que en vez de hacer esto, hacen esto, hacen retornos directos. Esto también existe. Miren, si compila, está dando esto, pero ¿por qué? Lo que pasa aquí es que cuando programas de esta manera, está mal por semántica operacional. Si nos apegamos a lo que te dice Java, te dice que un método es aquel que devuelve o no un valor, uno. En cambio, si tú haces esto, así, tú haces tu chenko diciendo retorno, donde te dé la gana, sí, va a funcionar, no te digo que no, pero no te estás apegando a la semántica operacional de Java. Ese es el pequeño problema. Porque en otros lenguajes, por ejemplo en un paradigma funcional, hablemos de Haskell, todos son retornos directos. Ahí sí se van a encontrar con esto, donde no tienes variables porque no usas memoria, son retornos directos. Pero digamos que Java no es su gracia, ¿no? Su gracia es que puedes usar memoria, puedes usar variables. Entonces, siempre lo correcto es tener tu respuesta y devolver una única respuesta. Es por eso que nosotros hacemos de la manera que ustedes han estado viendo durante estas clases. ¿Ya? Entonces, eso es el porqué. ¿Listo? Ustedes mantengan esto porque están aprendiendo. Cuando haces retornos directos donde sea, es medio feo, la verdad. Sí, es tal vez un poco más fácil y todo son un par de líneas, pero eso puede ser un poco a costa del aprendizaje. Porque para eso, pues sería mejor que aprendamos de entrada un lenguaje funcional, porque así es más bonito. Eso por si acaso, para que tengan cuidado, ¿ya? Continuemos. Ejercicio número 2. Edriel está de compras en el supermercado. En su lista de compras está escrito que debe comprar 2 jugos naturales. La tienda vende 3 tipos de jugo natural, por el precio A, B y C pesos, respectivamente. Por motivos de planificación económica, Edriel no puede darse el lujo de pagar demasiado por los jugos. Por tanto, debe elegir los 2 jugos que den un precio total mínimo. Encuentra el precio total mínimo de 2 jugos diferentes. Te dice que A, B y C siempre son mayores que 0 y menores igual que 1000. A, B y C son números enteros. Te dice, la entrada se proporciona por parámetros. Te dice, es en este orden, A, B y C, que son los 3 precios, ¿no ve? Y aquí tenemos un par de ejemplos. Miren, aquí tenemos que los refrescos cuestan 700, 600 y 780. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es 1300. ¿De dónde sale ese 1300? De la suma de 600 con 700. ¿No ve? 7 más 6 es 13, 0, 0, 0, 0 nomás, entonces 1300. Aquí, como todos cuestan igual, da igual cuál sumes. Al final tu respuesta va a ser 2000. Aquí nuevamente, miren, tienes 70, 60 y 78. ¿De dónde sale el 130? Es la suma de 70 con 60. Aquí tienes el 5, 20, 20. Este resultado 25 sale de 5 más un 20. ¿Lo ven? Entonces, si se dan cuenta, aquí el ejercicio podría igual entenderse como te doy 3 datos de entrada, suma los 2 menores. También es una forma de entenderlo. Pero aunque podemos pensar tal vez otra forma aún más fácil. Entonces, entendido el contexto y lo que nos están pidiendo, podemos empezar. Como siempre, abrimos nuestro querido Paint. Esto lo posamos. Chao. Ahora hagamos la prueba. A ver, para no complicarnos mucho con sumitas, este de aquí es 70, 60, 78. ¿Ya? Yo voy a decir, tengo el precio 1. Precio 1, que es ¿cuánto? Es 70. Ya está. Tengo el precio 2, que es 60. Y tengo el precio 3, que es 78. Listo. Ahora, yo tengo que hallar cuáles son los 2 menores, porque dicha suma de 2 menores, como quiero comprar 2 jugos, va a ser lo que yo tengo que pagar. ¿No ven? Les dije,
tú podrías pensar, pues ya tengo 3 datos, puedo ir preguntando, ¿no? Si el precio 1 es menor que el 2 y menor que el 3, pues es el menor de todos. Ya habrías encontrado un menor. Pero si te dijera que no, tendrías que decir, rayos, haremos la prueba con otro. Eso de andar haciendo preguntas, pues sí, te va a ser útil, pero te va a ser un poco complicado. Y entre tanta pregunta, vas a tener que aplicar condiciones anidadas. Eso todavía no lo hemos visto. Sin embargo, hay otra manera también de También hay otra manera de solucionar esto. Como lo que te están pidiendo es allá la suma menor, entonces, ¿qué pasa si yo hago todas las sumas posibles? Y una vez que tenga todas mis sumas posibles, recién pregunto entre sumas cuál es el menor de toditos. Porque no me dice que devuelva qué precios eran. Te dice directamente, devuélveme la suma menor. Entonces eso facilita bastante el trabajo. A lo que me refiero es, ok, voy a calcular mis sumas. Voy a tener mi primera suma. La suma número 1 sale ¿de qué? De sumar el precio 1 con el precio 2. ¿Eso qué sería? 70 más 60. ¿Listo? Esto nos va a dar como resultado, ¿qué cosa? 70 más 60 nos da como resultado 130. Ahora, la suma número 2, ¿cuál sería? Sumar el 70 con el 78. Entonces tú tienes tu suma 2, va a ser igual a ¿qué? Al 70 más el 78. Esto te da como resultado, ¿qué cosa? 70 más 78. Ay, no se va a arruinar. ¿Cuánto te da como resultado? Creo que te da 148. Si mal no estoy. ¿Ya? Y por último tendrías... Bueno, no por último, sigues viendo. Bueno, sí, sería por último. Porque ya sumó 70 con 60, ya sumó 70 con 78. La otra posible suma es el 60 con el 78. Entonces tú tendrías una suma 3, que sería igual a ¿qué? A 78 más 60. O si quieres seguir el orden, ¿no? De decir 60, que es el precio 2, más 78, que es el precio 3. Esto te da como respuesta, ¿qué cosa? Esto te da como respuesta 8, 7 más 6, ¿cuánto te da? 7 más 6 te da 13. Ya está, 138. Listo, ya está. Si se han dado cuenta, nosotros hemos dicho, como ya tengo los precios, haré las sumas. Y una vez que ya tenga las sumas, que son estas cositas de aquí, recién hago preguntas. ¿Qué preguntas voy a hacer? Necesito quedarme con el menor de toditos. Entonces tendrías un par de opciones. Tú podrías decir, vamos a agrandar esto. Tú podrías decir, sí, ¿qué cosa? Es que si la suma 1 es mayor que la suma 2, y a la vez la suma 1 también es mayor que la suma 3. Bueno, perdón, esto no sería mayor, quiero la suma menor, ¿no? Entonces cambia el sentido. Si la suma 1 es menor que la suma 2 y la suma 1 también es menor que la suma 3, pues como es menor que las otras dos, ¿cuál sería tu respuesta? Tu respuesta automáticamente sería que la suma 1 es la que te conviene. ¿Ya está? Ahora aquí, ¿qué pasa si te dice, no, te cuento que no se cumple alguna de tus condiciones? Si te dice falso. Rayos, me está votando al else. Tú lo único que sabes, si es que te han votado al else, es que la suma 1 no es la menor de toditas. Por tanto, solamente te falta preguntar entre la suma 2 y la suma 3. Entonces, aquí vamos a ver nuestra primera condición anidada. ¿Por qué? Dentro de este else tengo que hacer otra pregunta. Tengo que ver si suma 2 es menor que suma 3. Y si me dijera que no, pues yo sé que suma 3 es mayor que suma 2. Entonces, dentro de este else vamos a tener otra pregunta, un if. ¿Qué preguntamos? Que si la suma 2 es menor que la suma 3. Si me dice que sí, entonces yo sé que en este caso mi respuesta sería ¿qué cosa? Mi respuesta sería que la suma 2 es la menor de toditas. Caso contrario, si aquí te vuelve a votar al else y te dice no, te cuento que tampoco, te cuento que tu suma 2 tampoco es menor que tu suma 3, entonces por defecto la suma 3 es tu respuesta, ¿no?
Si la suma 1 y la suma 2 no eran las menores, ¿quién es el único que te queda? La suma 3. Entonces, en este caso, tu respuesta sería suma 3. Listo, ya está. Este sería nuestro pequeño algoritmo. ¿Ya? De hecho, hemos hecho ya el código aquí, pero era para que vayan entendiendo la idea. ¿Ya? Como les he dicho, ráyense como ustedes puedan, como ustedes entiendan, luego lo traducen. Pues bien, llevemos este código. Vamos a tener un nuevo ejercicio. ¿Dónde está? El ejercicio 2. Ejercicio número 2, barrita baja. ¿Qué cosa? En este caso era suma menor. Suma menor. Ya está. Como siempre, el código que se autogenera no me interesa. Vamos a borrar esto. Tararán. ¿Qué más? Esto de aquí adentro igual se va. Y empieza la magia. Creo un método, modificador de acceso público, tipo de retorno. ¿Qué me tiene que devolver? Un entero, una suma. ¿Qué se va a llamar mi método? Yo puedo ponerle calcular suma menor. Listo. En este caso, ¿qué recibía por parámetro? Recibía por parámetro 3 datos. Recibía el número 1, recibía el número 2 y recibía el número 3. Listo, mis 3 datos. Aquí adentro, ¿qué es lo que hago? Me declaro mi respuesta. Mi res, o puede ser directamente, quizás no necesitemos esto. Como vamos a hacer sumas, directamente me puedo quedar con alguna suma. Pero está bien, ¿no? Al final ustedes sigan nomás el protocolo. Créense una variable de tipo entero que se llame res. ¿Con cuánto inicia res? Ni idea. Por ahora que esté limpio, que inicie con 0. Ya. Luego vamos a hacer que guarde nuestro valor final. Luego de esto, ¿qué seguía? Según mi algoritmo, tenía que hallar sumas. Tengo que hallar la suma 1, la suma 2 y la suma 3. Listo, entonces haré eso. Variable que guarda la suma número 1. La suma número 1, ¿de dónde salía? De sumar el número 1 más el número 2. Listo. Otra variable, tu suma número 2. Esto sale de sumar tu número 1 más el número 3. Listo. Por último, ¿qué tienes? La suma número 3. ¿Esto de dónde sale? De sumar el número 2 más el número 3. En resumen, has hecho todas tus combinaciones de sumas posibles. Listo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Yo he dicho, como yo ya tengo el valor de las 3 sumas, ahora tengo que hacer preguntas. Tengo que quedarme con el menor de toditos. ¿Cómo hago esto? Digo, sí, ¿qué cosa? Esto abre bloque, no se olviden. Si la suma 1 es menor que la suma 2 y a la vez la suma 1 también es menor que la suma 3, entonces tú estás recontra seguro o segura de que suma 1 es el menor de toditos. Por tanto, tu respuesta sería igual a la suma 1. ¿Listo? ¿Qué pasa si te dice, no, te cuento que alguna de tus condiciones no se está cumpliendo? Tú dices, rayos, entonces me está botando al else. Yo en este else, ¿qué es lo único que sé? Que si no se ha cumplido alguna de las condiciones de arriba, significa que la suma 1 no es el menor de toditos. Por tanto, ¿quiénes me quedan? En la suma 2 y la suma 3. Hagamos una pregunta entre ellos. Entonces aquí, como les dije, vamos a ver nuestra primera condición anidada. Dentro de este else vamos a tener otro if. Dentro de este else yo declaro, sí, ¿qué cosa? Si la suma 2 es menor que la suma 3, entonces eso quiere decir que tu respuesta sería la suma 2, porque está resultando ser el menor. ¿Ya? Ahora, caso contrario, ¿qué pasa si te dicen, no, te cuento que la suma 2 tampoco es menor que la suma 3? Tú dices, bueno, ni modo, si la suma 1 no daba, ni la suma 2, ¿cuál me queda? Pues la suma 3, ¿no? No hay más. Entonces tú dices else, automáticamente el último que te queda sería que esto sea igual a la suma 3. Listo, eso sería todo. Pase lo que pase fuera de todo bloque, tú retornas tu respuesta. Mandamos a compilar. La clase compilado, no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Nos creamos un objeto, clic derecho, tararán, y empezamos a sumar. Cedemos de 3 cualquiera. Por ejemplo,
el 70, 60, 78. Pero en otro orden. Primero 78, luego démosle 70 y al final 60. Igual tendría que funcionar. Y efectivamente te dice 130 es la suma menor entre estos tres. ¡Oh, genial! ¿Qué pasa si le doy otros valores? No sé, pueden darles los que están aquí. Por ejemplo, esto, ¿no? Del 5, 20, 20. O el 1000, 1000, 1000. Si son casos medio raritos. 5, 20, 20. Te dice 25, efectivamente, esa es la respuesta. Y la otra te dice 1000, 1000, 1000. Bueno, con 100, 100, 100 supongo que funciona igual. Y sí, efectivamente la respuesta es 200. Me da igual cuál agarres. Ya está. Entonces tenemos el segundo ejercicio. En este segundo ejercicio lo que hemos podido ver es que dentro de una sentencia if-else puede ir otra sentencia if-else. Y esto también puede pasar dentro del if, no solo dentro del else. ¿Qué pasa si se cumple esta condición y luego necesitas que aquí adentro se cumpla otra? Entonces podrías decir aquí adentro sí y seguir preguntando otras cosas. Entonces, como pueden ver, puedes ir anidando ciclos. Esto puede extenderse hasta donde te dé la gana, aunque siempre es bueno que no se extienda demasiado, porque el código empieza a ser un código medio raro, ¿ya? Eso sería uno de los cuidados que tendrían que ir teniendo. Pues bien, como pueden ver, tenemos todavía bastantes ejercicios en esta práctica y ahora va a ser tarea de ustedes divertirse durante el fin de semana. Durante el fin de semana lo que quiero que hagan es que intenten resolver, ¿ya? Intenten. ¿A qué me refiero? No les estoy diciendo, tienen que hacer todos los demás, que son 8 más que les queda. Tal vez aumentemos 5 más. Bueno, eso para Switch Case va a ser. O sea, no les estoy diciendo, hagan los 8 sí o sí, si no, no vienen. No, 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 jamás. Les recuerdo que esto no se trata de presentar tareas, se trata de que entiendan los temas, de que puedan comprender cosas. ¿Qué pasó? ¿Alguien activó su Danilo, micrófono? una consulta. Sí. Perdón que te No, interrumpa. no, dale nomás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría si fuera suma unos fuera igual? ¿Tendría algún problema alguna de las sentencias? No, mira. Eso ha pasado con nuestra entrada del 1000, 1000, 1000. Aquí, por ejemplo, las sumas, imagínate que todas las sumas tienen el mismo valor, que todas las sumas valen 200. ¿No ves? Toditas son iguales. Entonces, tú preguntas, ¿200 es menor que 200? No. ¿Y 200 tampoco es menor que 200? No. Entonces te bota el else. Y dice, ¿200 es menor que el otro 200? No. Entonces, por defecto, te queda la última. Y la última, ¿qué cosa era? También era 200. Entonces, se está controlando solo. Desde eso no te preocupes. Este es el que se encarga de eso. Si hubiera sumas iguales, pues al no ser menor, pues necesariamente llega hasta el último, que en este caso es el else, y dice, ya que las otras dos no me sirven, yo me quedo con esta. Eso sería. Siempre tengan cuidado con esto, ¿no? Ahorita hemos visto cómo aplicar menor, pero si digamos quisieras un menor o igual, ¿cómo harías eso? Adjuntas eso. Este es el símbolo, o este es el operador para el menor o igual. ¿Ya? Por si acaso. Es el símbolo de menor y el igual. O sea, no hay mucho donde perderse. Y como pueden suponer, pasa lo mismo para el otro operador, ¿no? Para el mayor o igual es así. Símbolo de mayor que y el igual. Eso, pero depende del ejercicio que te vayan pidiendo. Van a tener cuidado. ¿Ya? Entonces, son estos pequeños detalles donde pueden o tienen que ir teniendo un poco de cuidado. ¿Ya? Eso sería todo. Les iba diciendo... ¿Dónde está? Compílate. Les iba diciendo que para el día lunes necesito que intenten resolver los otros 8 ejercicios que quedan. No van a defender el lunes. El lunes vamos a seguir haciendo conmigo, pero puntualmente ejercicios donde hayan tenido muchas dudas. Ejercicios que hayas visto y no hayas podido hacer. De tal manera de ir a atacar o de resolver el día lunes, ejercicios que sean de, digamos, una dificultad un poco mayor, para que ustedes igual vean cómo se hace. El día martes va a ser su defensa. ¿Listo? Ya les estoy anticipando. Nada más. Eso sería todo por la clase de hoy. Vuelvo con ustedes para grabar la asistencia. Bueno, en este caso están los 12 y Eric que pidió permiso. Ya, no hay mucho problema.